Hay frases en la política que se quedan grabadas, ¿no? Make America Great Again es sin duda una de ellas. Hoy en día es casi imposible no asociarla con Donald Trump. Pero la historia de este eslogan es mucho más compleja. Ha sido la bandera de dos visiones para Estados Unidos que son, la verdad, radicalmente opuestas. Hoy vamos a desglosar cómo una misma frase puede contar dos historias tan diferentes. Y es que, aunque hoy parezca una marca registrada de Trump, fue en realidad Ronald Reagan quien la popularizó allá por su campaña de 1980. Este dato es clave, porque nos abre la puerta a entender cómo un mismo llamado a la grandeza puede interpretarse de formas que chocan entre sí. Y miren, nada lo deja más claro que el tono de sus campañas. Por un lado, Reagan hablaba de un amanecer en América, proyectando un optimismo desbordante. Décadas después, Trump pintaba un cuadro mucho más oscuro, hablando de una carnicería americana. La pregunta es, ¿cómo pasamos de un extremo al otro con el mismo eslogan de fondo? Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, analizaremos el eslogan en sí. Después, nos meteremos de lleno en las diferencias económicas, que son enormes. Luego, veremos sus visiones del mundo, que son como el día y la noche, y sus estilos de gobierno. Y cerraremos viendo cómo todo esto, al final, transformó por completo al Partido Republicano. A ver, para Reagan, la grandeza era algo muy concreto. Significaba liberar la economía, dejar que las fuerzas del mercado actuaran y, al mismo tiempo, contener a la Unión Soviética en el escenario mundial. Su visión era expansiva, mirando hacia afuera. En cambio, para Trump, la frase fue un giro de 180 grados. Se convirtió en un grito de batalla nacionalista, proteccionista. Cuando después lo actualizó a hacer a América grande y gloriosa de nuevo, el mensaje quedó clarísimo. La soberanía nacional está por encima de cualquier otra cosa. Y bueno, si hablamos de economía, aquí es donde las diferencias se vuelven abismales. Ojo, ambos presidentes usaron los recortes de impuestos como su herramienta principal, pero sus objetivos eran, fundamentalmente distintos. Reagan fue el padre de los Reaganomics, o la economía de la oferta. La teoría, en pocas palabras, era esta. Si se bajan los impuestos a las grandes empresas y a los más ricos, ellos invertirán más, crearán más empleos y esa prosperidad eventualmente gotearía hacia abajo, beneficiando a todos. Un enfoque muy amplio de libre mercado puro y duro. Trump, por otro lado, fue mucho más quirúrgico, mucho más directo. Su gran pieza legislativa fue la One Big Beautiful Bill Act, la OBBA. Y esta ley no se limitó a extender recortes de impuestos, sino que los rediseñó para apuntar y beneficiar directamente a su base de votantes de la clase trabajadora. Es que la clave de la OBBA está en sus detalles. No es un recorte general y ya, es una serie de beneficios súper específicos. Por ejemplo, además de hacer permanentes recortes anteriores, creó deducciones directas para las horas extras y las propinas. La idea era, literalmente, poner más dinero en el bolsillo de ciertos trabajadores. Y los beneficios son muy tangibles. Con esta ley, un trabajador puede ganar hasta $12,500 por horas extras, completamente libres de impuestos. Es un incentivo clarísimo para sectores como la manufactura. Y para la gente de la industria de servicios como meseros o bartenders, el impacto es todavía mayor. Hablamos de hasta $25,000 en propinas sin pagar un centavo de impuestos. Es una política fiscal diseñada para recompensar a grupos de votantes muy específicos, algo que se aleja por completo del enfoque de Reagan. Pero, claro, todo esto tiene un costo, y no es para nada menor. Se calcula que la OBBA le sumará unos $4.1 billones a la deuda nacional. Entonces el panorama completo es este: beneficios directos y tangibles, pero con un impacto fiscal masivo. Bien, ahora pasemos a la política exterior. Y aquí es probablemente donde vemos la ruptura más dramática entre estas dos administraciones. Las filosofías no podrían ser más opuestas. Reagan veía el comercio como una forma de tejer alianzas, de fortalecer el bloque occidental contra la Unión Soviética. Era una red de cooperación. Trump, en cambio, lo ve como un campo de batalla de suma cero. Para él, si alguien gana, es porque otro pierde. Un déficit comercial no es un dato económico, es una prueba de que a su país lo están estafando, y trata a aliados y rivales por igual como competidores. Y el resultado de esa visión es un cambio radical. Los aranceles se convirtieron en la principal arma de Trump, no solo en lo económico, sino también en lo diplomático. El objetivo era doble: presionar a las empresas para que regresaran la producción a Estados Unidos y usar esa presión económica como palanca en la geopolítica.
Su estrategia de defensa nacional lo formaliza todo. La prioridad ya no es proyectar poder global, sino asegurar el hemisferio. Le dice a Europa, páguense su propia defensa y se enfoca en bloquear la influencia de potencias como China aquí en las Américas. Es un aislacionismo muy selectivo, a años luz del internacionalismo de Reagan. Ambos presidentes compartían un profundo rechazo por la burocracia federal, eso es cierto, pero sus métodos para lidiar con ella fueron muy distintos. Podríamos decir que Reagan intentó frenarla, mientras que Trump ha intentado desmantelarla. Miren, Reagan trabajó desde adentro del sistema. Usó la oficina de presupuesto para ponerle un freno a las nuevas regulaciones. Trump, en cambio, creó una nueva herramienta de choque, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, con un mandato muy claro: eliminar agencias federales. La diferencia en la agresividad es total. Y un dato que lo dice todo. Solo en su primer año, la administración Trump firmó 228 órdenes ejecutivas. Es la cifra más alta desde los tiempos de Franklin D. Roosevelt. Esto nos muestra una clara preferencia por gobernar por decreto, saltándose el lento y a veces frustrante proceso legislativo. Y llegamos al final, al impacto que quizás sea el más duradero de todos. Cómo estos cambios han redefinido por completo al Partido Republicano y sobre todo al Poder Judicial, probablemente para toda una generación. Para abril de 2026, Trump ya había nombrado a 270 jueces federales del llamado Artículo 3. Con esto superó a Reagan no solo en la cantidad, sino en la velocidad con la que transformó los tribunales del país, cementando un legado conservador que perdurará por mucho tiempo. Y si vemos el detalle, es impresionante. 3 jueces en la Corte Suprema, que es la máxima instancia, 60 en las importantísimas Cortes de Apelaciones y más de 200 en las Cortes de Distrito. El resultado es una mayoría conservadora muy sólida que va a influir en las leyes de Estados Unidos por décadas. Y finalmente, el partido en sí. La coalición de Reagan era como una gran carpa, que incluía desde moderados hasta empresarios de los suburbios. La coalición de Trump es otra cosa. Es más nacionalista, más populista, y su fuerza principal está en la clase trabajadora y en las zonas rurales. Es una transformación ideológica y demográfica de pies a cabeza. Y así cerramos con esta pregunta en el aire. El eslogan Make America Great Again ha sido el vehículo para 2 visiones, la de Reagan, optimista e internacionalista, y la de Trump, nacionalista y defensiva. La gran pregunta que queda para la historia es si esta evolución ha logrado restaurar la grandeza del país o si, por el contrario, ha terminado por profundizar las fracturas de una nación que sigue buscando su lugar en el mundo.